Y si te dijera que eso que haces por amor puede ser exactamente lo que hace que él te olvide. Y si fuera justamente tu instinto de entregarte, de ser comprensiva, de mostrar cuánto te importa, lo que silenciosamente apaga su deseo por ti. Hay cosas que una mujer hace o cree estar haciendo por amor que, para el inconsciente masculino, suenan como señales de debilidad, como pequeñas muertes simbólicas de la atracción. Crees que te estás acercando, pero te estás disolviendo. Y él lo siente. No sabrá explicarlo, pero empezará a alejarse como quien escapa de un olor que ya no reconoce como vida. La mente del hombre no funciona a la luz de la razón. Se mueve en laberintos. Y en esos laberintos, la figura femenina puede convertirse en santa o en sombra. ¿Qué diferencia una de la otra? Pequeños gestos, pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que hieren un código ancestral dentro de él. ¿Quieres ser la mujer que él respeta, desea y teme perder? ¿O quieres ser aquella a la que él mira con ternura antes de irse? Hay una línea delgada entre el cuidado y la sumisión, entre la entrega y el borramiento. Y la mayoría de las mujeres solo se da cuenta de esto cuando ya está del lado equivocado de su memoria. ¿Te has dado cuenta de que algunas mujeres, incluso haciendo todo bien, son olvidadas con facilidad? Mientras que otras, llenas de imperfecciones, siguen rondando el pensamiento de un hombre durante años. Eso no es casualidad. Eso es psicodinámica. El deseo no responde a la lógica, responde al inconsciente. Y en el inconsciente ciertas actitudes femeninas funcionan como antídotos contra la pasión. Apagan el brillo, anulan el misterio, castran el impulso masculino de conquista y provocación. Sin darte cuenta, puedes estar quitándole justo aquello que hacía que te mirara con ojos hambrientos. No se trata de manipular, sino de comprender las fuerzas invisibles que rigen el comportamiento afectivo. Aquello que Freud llamaría la economía libidinal. Toda energía tiene un costo, y cuando entregas demasiado pronto, sin que él haya invertido nada, su psiquismo registra una deuda que no tiene ganas de pagar. Se siente pleno sin esfuerzo, saciado sin merecimiento. Y nada es más fatal para el deseo de un hombre que aquello que se le da sin que haya tenido que luchar por ello. El amor necesita tensión. Sin ella, se convierte en comodidad. Y la comodidad es el primer paso hacia el olvido. Hay 7 comportamientos femeninos, sutiles, casi invisibles, que actúan como venenos lentos en la mente de un hombre. 7 acciones que parecen inofensivas, incluso tiernas, pero que en silencio destruyen la figura simbólica de la mujer deseable. Y no saber cuáles son es como jugar con pólvora emocional. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un manual de atracción, es un viaje por el subsuelo de la psique masculina, donde el deseo nace, crece y muere. Pero atención, solo quien mira hasta el final encuentra el espejo que revela el propio error y el poder de no repetirlo nunca más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso entregándote por completo, él parece cada vez más distante? Hay algo profundamente cruel y al mismo tiempo predecible en ese patrón. Cuando una mujer ofrece todo de sí antes incluso de que él lo haya pedido, no está siendo generosa. Está, sin darse cuenta, apagándose. No es el gesto en sí lo que mata el deseo, es el momento en que sucede. El inconsciente masculino no valora aquello que no le ha costado esfuerzo, porque en el fondo lo que el hombre desea es a la mujer que aún no posee por completo, aquella que, incluso estando ahí, todavía guarda algo que él no puede tocar. Hay una lógica antigua, primitiva, que pulsa detrás de los afectos. Freud llamaría a eso pulsión, aquello que nos mueve incluso cuando creemos estar en control. Y cuando la mujer se anticipa a cada movimiento, cuando intenta resolver todo, comprender todo, acoger todo, interrumpe ese flujo, impide que el hombre se perciba en falta, y el deseo nace de la falta. Es la ausencia lo que lo enloquece, no la presencia constante. La presencia que no ofrece resistencia se transforma, poco a poco, en telón de fondo.
Y todo lo que es fondo deja de ser foco. Puede que hayas aprendido que el amor se prueba mediante la entrega, pero el deseo masculino no responde a la pedagogía del cuidado. Se alimenta de tensión, de contraste, de una leve imprevisibilidad. Cuando lo anticipas, cuando intentas ser perfecta, cuando neutralizas el riesgo, también neutralizas su instinto. Él necesita tropezar contigo, no caminar tranquilamente. Necesita perderte algunas veces, aunque sea en pensamiento, para que el reencuentro sea arrebatador. Solo hay belleza en el reencuentro cuando existe el riesgo real de ausencia. Y si él nunca sintió que podía perderte, jamás sentirá que te encontró. Es en esa ilusión de control donde muchas mujeres naufragan. Al intentar garantizar presencia, acaban anulando el misterio. Al intentar ser indispensables, se vuelven previsibles. El hombre no huye de quien lo ama, huye de quien lo ata. Y muchas veces lo que lo ata no son grilletes visibles, sino los invisibles lazos de la entrega prematura. Un gesto afectuoso en el momento equivocado es más devastador que el silencio, porque el gesto puede ser leído como carencia, y la carencia, en el lente del inconsciente, no despierta deseo, despierta culpa, incomodidad, huida. El deseo masculino es un animal arisco. Se asusta con el exceso de cuidado, con el exceso de palabras, con el exceso de certezas. Lo que lo ata es el enigma, lo que lo atrae es el no saber. El error está en pensar que necesitas revelarte entera para ser amada. Pero el amor no nace del exceso de luz, nace de la sombra. Es en lo que aún no comprende de ti donde habita la obsesión. Y si lo expones todo, ya no queda nada que él pueda buscar. La búsqueda es lo que lo mantiene interesado. La búsqueda es lo que lo mantiene humano. Entonces, antes de preguntarte qué quiere él, pregúntate qué estás entregando de más. ¿Qué parte de ti cree que necesita probar algo para no ser olvidada? ¿Qué en tu historia te enseñó que solo serías amada si eras útil, comprensiva, siempre disponible? No se trata de él, nunca se trató. Se trata de la imagen que llevas de ti misma. Es esa imagen la que el espejo del deseo masculino refleja y distorsiona. Y si no tomas conciencia de eso, seguirás entregándote a hombres que solo aprendieron a consumir y nunca a quedarse. Hay un dolor silencioso que atraviesa a muchas mujeres, la sensación de que, cuanto más presentes se muestran, más rápidamente desaparecen de sus ojos, como si su existencia se volviera transparente justo en el instante en que se vuelve totalmente accesible. Pero eso no es ingratitud, es estructura psíquica. El inconsciente masculino no sabe lidiar con aquello que no necesita conquistar. La mujer que se entrega por completo antes de que él haya acabado su propio deseo por ella. Hiere, sin saber, el orgullo arcaico que habita en el fondo de cada hombre. Ese orgullo no es racional, es instintivo. Él necesita sentir que ella lo desafía, que puede irse. Y aquí comienza la paradoja. El amor pide entrega, pero el deseo exige distancia. Y toda mujer que intenta mantener ambos en la misma frecuencia, siente ese abismo. Porque mientras ella busca seguridad emocional, él busca intensidad simbólica. Y cuando esa intensidad se agota, cuando ella ya no provoca ninguna sorpresa, ninguna provocación, ningún silencio inquietante, él empieza a marchitarse por dentro. No porque ella sea menos, sino porque él ya se siente demasiado. El deseo no sobrevive en el exceso. Necesita insatisfacción, necesita algo que todavía falte. ¿Cuántas veces te viste intentando adaptarte, disminuir tus deseos, esconder tu dolor solo para que él no se alejara? ¿Cuántas veces ignoraste tu intuición solo para mantener el ambiente liviano? Esa mujer que te obligaste a ser, comprensiva, sonriente, paciente, tal vez nunca fuiste tú, pero fue esa versión la que él aprendió a tolerar, hasta cansarse, y entonces se va, como si la culpa fuera del tiempo, como si fuera natural. Pero lo que se rompió allí fue algo más profundo, el espejo del respeto.
Porque cuando silencias tu propia alma para ser aceptada, lo que él escucha no es amor, es debilidad. La atracción nace cuando dos potencias se encuentran, no cuando una de ellas se dobla. Te enseñaron a creer que agradar es el camino más seguro para ser amada, pero en realidad el hombre no se vincula con la mujer que agrada, se vincula con la mujer que lo atraviesa, aquella que, incluso cuando lo desea, todavía lleva una chispa de autonomía en los ojos, aquella que no teme su propia ausencia, porque eso es lo que lo desarma, el riesgo real de perderte. Y si él siente que tú ya no tienes a dónde ir, también siente que no necesita quedarse. Esa es la trampa del amor mal comprendido. Creer que cuanto más se da, más se recibirá. Pero los masculino, en ese aspecto, es un campo delicado. Solo valora aquello que lo desestabiliza ligeramente, aquello que lo saca de un lugar de control, el misterio, la duda, el no saber exactamente qué harás después. Todo eso lo mantiene vivo dentro de la relación. No se trata de jueguitos, se trata de energía psíquica, de mantener encendida la llama de lo desconocido, porque lo que es totalmente conocido ya está, de alguna forma, muerto. Entonces, detente, mira hacia atrás, observa cuántas veces te anulaste en nombre de algo que nunca fue tuyo. ¿Cuántos sí dijiste cuando tu cuerpo gritaba no? ¿Cuántos gestos diste esperando recibir a cambio algo que nunca llegó? Eso no es amor, es supervivencia emocional. Pero tú no viniste al mundo para mendigar atención, viniste para ser elegida por completo, incluso en tus rechazos, en tus pausas, en tu ausencia. El hombre correcto no es el que exige todo de ti, es el que tiembla ante la posibilidad de perderte. Tal vez lo que más hiere a una mujer no sea ser olvidada, sino darse cuenta de que fue olvidada precisamente por haber amado demasiado. ¿Cómo soportar la paradoja de que la entrega puede matar el deseo? Freud diría que el amor, cuando no atraviesa la zona del interdicto, tiende a ser absorbido por el narcisismo del otro, y eso es lo que ocurre cuando entregas todo antes de tiempo. Dejas de ser una presencia y pasas a ser extensión. Él ya no te ve como algo fuera de él, sino como algo que está ahí para servirle emocionalmente. Y aquello que se vuelve garantizado pierde su valor simbólico. La tragedia de la entrega precoz es esa. Dejas de ser elección y pasas a ser certeza, y el deseo muere en la certeza. Existe un terror silencioso que pocos hombres admiten, el miedo a ser devorado por la expectativa femenina. Cuando esperas que él devuelva todo lo que diste, él se siente coaccionado, y el deseo no sobrevive donde hay obligación. Si sonríes esperando gratitud, si acaricias esperando reciprocidad, si esperas gestos iguales a los tuyos, siempre estarás frustrada, porque lo masculino responde a la libertad, no a la exigencia, y cuando tu entrega se convierte en una exigencia disfrazada, él lo siente, aunque no lo entienda, y se siente ahogado, y el hombre ahogado se retrae, se cierra, desaparece. A veces no porque quiera, sino porque no sabe cómo quedarse. El deseo masculino necesita respirar, necesita espacio para proyectar, fantasear, dudar, imaginar. Cuando te muestras entera, transparente, predecible, él ya no encuentra ningún lugar donde la fantasía pueda habitar. Y sin fantasía no hay eros. Es duro aceptar eso. Pero el hombre se conecta con el misterio, con la mujer que lleva algo que él nunca entiende completamente. Puede incluso amar la estabilidad. Pero es el enigma lo que lo mantiene encendido. Es su silencio, su pausa, la mirada que no lo entrega todo, lo que verdaderamente lo ata. Y muchas veces el error está en intentar explicar demasiado, hablar demasiado, dar demasiado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la mujer que él más recuerda no es la que se entregó por completo, sino la que se fue en el punto más alto de la tensión? Que hay mujeres que viven en la mente de los hombres no porque fueron dulces, sino porque fueron intensas, imperfectas, impredecibles. Esto no es un juego, es estructura psíquica. Él necesita sentir que no te posee,
que hay algo en ti que se escapa, algo que ni él ni nadie puede controlar. Y ese algo es lo que te hace única, lo que te vuelve inolvidable, es lo que permanece cuando el cuerpo se va, lo que pulsa incluso en el silencio. No se trata de ser fría, se trata de ser entera, de no tener que rogar con gestos para ser vista, de no intentar comprar permanencia con entrega excesiva. La mujer que conoce su propio valor no se desespera ante el alejamiento. Ella observa, ella permite, porque sabe que quien necesita cercanía forzada ya está emocionalmente perdido, y ella no se arrastra, ella no se disuelve, porque entiende que su misterio es más poderoso que su presencia constante. Ella no alimenta el ego de él, ella convoca al alma, y el alma no responde a llamados obvios. El alma viene cuando siente que puede perderse, y tal vez esa sea la clave de todo, permitir que él sienta tu falta, que se pierda un poco dentro de su propio silencio, que pruebe el sabor de la ausencia y perciba que nada más tiene el mismo sabor. Solo así él vuelve distinto, si es que vuelve, porque el hombre que no teme perderte nunca te tuvo de verdad, y el amor real empieza donde termina el miedo a quedarse solo, cuando el vínculo nace del deseo y no de la carencia, cuando dos potencias se eligen, no porque se necesiten, sino porque ya no pueden no verse. Hay algo profundamente ancestral en la manera en que un hombre percibe y reacciona a la energía femenina. Antes incluso de entender lo que siente, ya está registrando en silencio quién representas, no por lo que dices, sino por lo que permites. Y es ahí donde tantas mujeres queriendo ser amadas terminan siendo solo aceptadas. Hay una diferencia brutal entre ser elegida por impacto y ser tolerada por conveniencia. Y esa diferencia habita en los detalles, en el tono de voz que pide sin pedir, en la mirada que espera sin exigir, en el gesto que ofrece lo que él aún no ha merecido. Cuando cruzas esa línea, él no entiende que lo amas, entiende que puede tomar sin esfuerzo. Y aquello que se toma sin esfuerzo no se protege. ¿Cuántas veces creíste que bastaba con amar para ser mantenida? Que el amor sería suficiente para que él te deseara todos los días, pero el amor, cuando no exige retorno, se convierte en comodidad, y la comodidad, para el masculino no maduro, es la antesala del desinterés. Él empieza a mirarte no como mujer, sino como estructura, como algo que estará ahí pase lo que pase, y en ese momento ya no te busca. Solo cuenta contigo. Y contar con alguien es diferente a ser atravesado por alguien. Contar es pasivo, atravesar es psíquico. Es lo que deja marca, lo que atrapa la mirada incluso cuando todo alrededor grita que hay que olvidar. Muchas mujeres intentan ser recordadas siendo útiles, intentan ser deseadas siendo indispensables. Pero el deseo no nace de la función, nace de la sensación de riesgo. La mujer que él no puede descifrar, que lo desconcierta sin intención, que guarda dentro de sí algo que no se puede comprar con afecto, a esa él no olvida. Porque ella no intentó justificarse, porque nunca se ofreció como garantía, porque no necesitó gritar para ser escuchada, ella simplemente fue, y eso fue más que suficiente. Su presencia activó en él no la lógica, sino el instinto. Y el instinto, una vez despierto, echa raíces que ninguna ausencia puede arrancar. Pudiste haber sido dulce, presente, constante, pero si él nunca tuvo que preguntarse si tú aún lo deseabas, tampoco sintió la necesidad de reinventarse para mantenerte. Lo masculino, cuando está demasiado seguro, se adormece. Para que un hombre permanezca vivo dentro de la relación, necesita verse desafiado por ella. No con juegos ni castigos, sino con la presencia de una mujer que no tiene miedo de irse, que no se dobla ante la primera señal de rechazo, que no negocia sus valores para retener a alguien que ni siquiera percibe su valor. Esa mujer no necesita amenazar, ella simplemente existe con tanta entereza que su ausencia sería un colapso. Es en ese punto donde la mayoría se pierde, cuando empieza a negociar su esencia a cambio de minuciosidad.
Migajas emocionales, cuando empieza a sonreír sin ganas, a ceder sin convicción, a aceptar menos de lo que merece, solo para no quedarse sola. Pero estar acompañada de alguien que no te ve es la peor forma de soledad, es un exilio interno. Y él lo percibe, percibe que estás ahí más por miedo que por elección, y nadie desea lo que huele a desesperación. La atracción nace de la libertad, del gesto que no suplica, de la palabra que no fuerza, del silencio que no mendiga. ¿Quieres ser recordada? No te muestres todo el tiempo. ¿Quieres ser deseada? No estés disponible a cualquier precio. Hay algo sagrado en preservarse, en no ponerse entera sobre la mesa antes de que él haya mostrado con claridad el lugar que está dispuesto a ofrecerte. La mujer que despierta el inconsciente de un hombre es aquella que, incluso amando, jamás se pierde en el amor. Ella toca, pero no se disuelve. Ella envuelve, pero no se entrega hasta el punto de desaparecer. Porque ella sabe, el amor que vale no es el que apaga, es el que ilumina lo que ella siempre ha sido. Algunas mujeres todavía creen que si son lo suficientemente buenas, él se quedará. Que si son comprensivas, presentes, amorosas hasta el límite de su propia dignidad, él finalmente verá el valor que tienen. Pero el inconsciente no responde a la bondad, responde a la intensidad simbólica. La mujer que es solo buena, predecible, racionalmente perfecta, no toca las capas profundas del deseo masculino. Es admirada, respetada, pero no es recordada en los silencios, no es buscada en los momentos de ausencia, porque el recuerdo, ese que atormenta, que invade los sueños, que inquieta el cuerpo, no nace de la paz, nace del temblor, del impacto, de la marca que quedó sin haber sido nunca completamente descifrada. El hombre puede vivir al lado de una mujer durante años y nunca haber sido realmente tocado por ella, porque tocar, en este nivel, no es físico, es psíquico, es despertar en él algo que ni siquiera sabía que existía, es hacer que se vea frente a un espejo que lo desafía. La mujer inolvidable no es la que se moldea al hombre, sino la que lo desestabiliza con su propia entereza, la que lo confronta sin levantar la voz, la que lo deconstruye simplemente siendo. Y él lo siente, aunque no sepa explicarlo, que frente a ella necesita crecer, porque ella no lo necesita, porque lo elige. Y ser elegido por alguien que puede irse en cualquier momento es el tipo de poder que lo mantiene alerta. Tal vez nunca aprendiste que puedes amar sin doblarte, que puedes cuidar sin anularte, que puedes ser gentil sin volverte predecible. La mujer que conoce su profundidad sabe que el amor no necesita esfuerzo para existir, pero sí necesita coraje para no perderse. Y ese coraje comienza cuando entiendes que no necesitas ser todo el tiempo, que no necesitas suplir cada ausencia, anticipar cada gesto, reparar cada silencio. El hombre que de verdad te desea no busca perfección, busca alma, y el alma no se encuentra donde todo ya ha sido revelado. Se esconde, se preserva, se insinúa, pero no se ofrece. Freud decía que lo que es reprimido no desaparece, regresa, y con el deseo ocurre lo mismo. Aquello que no se resuelve plenamente, permanece. La mujer que no se explica demasiado, que deja rastros en lugar de mapas, que no ofrece garantías, sino presencia consciente, es aquella que él sigue sintiendo incluso cuando jura haberla olvidado, porque ella dejó en él un espacio abierto. Y el inconsciente detesta los espacios abiertos. Vuelve para llenar, vuelve para entender, vuelve para intentar dominar lo que siempre se escapa. Y es ese escapar lo que la mantiene viva dentro de él. No te engañes, la pasión no resiste a la previsibilidad. El afecto puede sobrevivir, sí, la rutina, la costumbre, la ternura, pero aquello que acelera el corazón, aquello que lo hace mirar otra vez, incluso después de meses, solo vive en el territorio de lo inesperado. Y lo inesperado no nace de un personaje, nace de una mujer que se conoce, que sabe que su ausencia tiene peso, que su silencio es lenguaje,
que su retirada puede ser más poderosa que 1000 declaraciones. La mujer que él teme perder no es la que siempre estuvo allí, es la que, estando, nunca se olvidó de sí misma. Y tal vez al final de todo lo que queda no sea lo que hiciste por él, sino lo que hiciste por ti mientras él aún estaba allí. Tal vez la memoria más viva no sea la de los besos, las promesas, los gestos, sino la forma en que te mantuviste en pie ante las ausencias. ¿Cómo te recordaste a ti misma cuando él te pedía todo? ¿Cómo dejaste de dar cuando notaste que te estabas vaciando? Porque esa fuerza, esa lucidez casi dolorosa, es lo que hace que él, un día, se detenga y desee volver, no a lo que fueron, sino a aquello que en él solo tú lograste despertar. Tal vez ahora, en silencio, algo dentro de ti esté empezando a reorganizarse, como si viejas ideas estuvieran perdiendo sentido y un nuevo contorno comenzara a emerger, no como respuesta, sino como presencia, porque lo que acabas de escuchar no trata solo de hombres o del amor, trata de ti, de la forma en que te ves cuando nadie está mirando, de la mujer que existe cuando el espejo emocional del otro ya no te devuelve ninguna imagen, esa mujer que sobrevive al abandono, que renace desde la ausencia, que reaprende a bastarse a sí misma, no necesita ser recordada. Es imposible de olvidar. Lo que atrae nunca fue la dulzura sin límites, ni la presencia sin ausencia. Lo que ata es el espacio no llenado, el gesto inesperado, el alma que no se inclina. La mujer que marca a un hombre para siempre es aquella que, incluso amando, sigue siendo un territorio que él no puede colonizar, porque ella no es refugio, es travesía, no es final, es comienzo. No se moldea al deseo de él, sino que invita al deseo a perderse en ella. Y esa pérdida, simbólica, misteriosa, incontrolable, es lo que lo hace volver, no para repetir, sino para intentar, una vez más, entender lo que nunca fue dicho con palabras. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya lo sabe. La clave nunca estuvo en ofrecer más, sino en sostener lo que no se vende, aquello que es tuyo, la voz que callas para agradar, la intuición que ignoras para no perder, el deseo que reprimes para encajar en espacios que siempre fueron demasiado pequeños. Hay una furia sagrada en la mujer que decide no apagarse, un brillo antiguo, feroz y sereno, que no necesita demostrar nada, solo existir. Y esa existencia, cuando es verdadera, transforma cualquier ausencia en presencia, cualquier silencio en lenguaje. Así que llévate esto contigo. No necesitas ser aceptada, necesitas ser reconocida. Y el reconocimiento solo ocurre ante lo que es irreducible, indomable, entero. Que ya no tengas miedo de retirarte cuando no seas vista. Que ya no pidas permiso para sentir, elegir, rechazar. Porque cuando te mantienes fiel a tu profundidad, el mundo cambia de frecuencia a tu alrededor. Y el hombre, correcto, no será aquel que te desea por carencia, sino aquel que respeta tu misterio como quien entra en un templo, con reverencia y los ojos cerrados. Si este video te tocó de algún modo, si provocó memorias, pensamientos, verdades escondidas, entonces este espacio también es tuyo. Dale like, comenta y comparte con quien necesite recordar que ningún amor vale el precio del olvido de sí misma. Y suscríbete, no para seguir, sino para pertenecer. Porque aquí, cada palabra es un espejo, y quien se ve nunca vuelve a ser el mismo.